Hola, bienvenidas y bienvenidos a Formulando Foco, el podcast de menteactiva.com, el podcast donde te damos las claves sobre formulación cosmética y te ayudamos a poner foco y emprender tu propio negocio de cosmética natural. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Formulando Foco, el podcast de menteactiva.com, donde te damos las claves sobre formulación cosmética y te ayudamos a poner el foco y emprender tu propio negocio de cosmética natural. Soy María José Gea, directora de contenidos de Menteactiva, y en este episodio vamos a hablar de cultivos celulares vegetales, cómo esto nos puede ayudar a mejorar la sostenibilidad de nuestro producto cosmético. Actualmente tenemos varias alternativas en cuanto a las materias primas naturales, de origen natural, de origen biotecnológico, y la alternativa de los cultivos celulares vegetales es muy interesante si queremos ir hacia la tendencia actual del Green Beauty, Clean Beauty, incluso Blue Beauty, del que hemos estado hablando en los últimos meses. Para hablar sobre cultivos celulares vegetales, tenemos hoy aquí a Óscar Expósito, CEO, CSO y cofundador de Bytrus Biotech. Hola, Óscar. Hola, buenos días. Y con él vamos a hablar de un poco de esta tecnología que es increíble, que a veces nos cuesta un poco entender porque casi nos parece de ciencia ficción en algunas partes, pero que bueno, no hay nada de ficción, hay mucho de ciencia detrás y vamos a ver cuál es todo el proceso desde que se centran en una planta hasta que finalmente extraen todo su potencial, lo replican en los cultivos celulares y por último, en la última parte nos hablará del último activo que han lanzado, que ya veréis qué interesante para incluir dentro de vuestras fórmulas cosméticas. Así que, bueno, Óscar, vamos a empezar un poco con el origen. Me gustaría que nos contases por qué las plantas y qué es lo que buscáis dentro del reino vegetal para hacer vuestros activos. A ver, ¿por qué las plantas? Esta es una pregunta que no se hace muy a menudo, ¿no? Y es por qué se utilizan plantas en cosmética, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es que una planta que parece tan diferente de nosotros puede servir para hacer un cosmético, ¿no? O incluso fármacos, ¿no? Que las plantas se hacen muchos fármacos, obtenemos muchas cosas de las plantas. Y esto es porque las plantas son unas ingenieras químicas excelentes. Y esto me explico un poquito, ¿no? Las plantas, imagínate tú lo que es vivir enraizado toda tu vida, ¿no? Que tú un día caes en un sitio y estás ahí y ahí vas a vivir toda tu vida, ¿no? Los animales, ¿no? Otros organismos vivos, tienen la alternativa de que si hay condiciones que no son buenas o que son adversas, pues pueden moverse, ¿no? Si viene un lobo y me quiere comer, pues yo puedo decidir o luchar contra él o huir, ¿no? Sí. O buscarme cualquier cosa, buscar un palo y darle con un palo, ¿no? Bueno, en cambio las plantas están ahí enraizadas, no se mueven y entonces, claro, las ven venir todas, ¿no? Entonces, las plantas han compensado esta falta de movilidad, esta condición sésil que se dice, con una ingeniería química brutal. Es decir, las plantas han compensado esta falta de movilidad y esta aparente pasividad, ¿no? de inmovilidad con unos recursos químicos, ¿no? Son capaces de generar muchas moléculas diferentes, bioactivas para diferentes cosas. Y pues mira, si viene un animal y me quiere comer, pues voy a hacerle un veneno. Si viene el sol y me quiere irradiar, pues me hago un fotoprotector. Si tengo cualquier estrés, las plantas se han ideado su fisiología, ¿no? Y su metabolismo a generar moléculas y cócteles de moléculas que les permiten sobrevivir y adaptarse constantemente al medio que las rodea, ¿no? De allí que las plantas sean tan ricas en moléculas bioactivas, ¿no? Y muchas de las moléculas que son bioactivas, en un origen muchas de ellas son pensadas para atraer polinizadores, no solo malas, no solo para matar y para evitar que se las coman. Sí, o para defenderse, ¿no? Sino O para también... defenderse, sino que también pues para atraer a polinizadores, para comunicarse con otros organismos, para sacar información del medio ambiente. Es decir, que las plantas realmente son muy inteligentes, tienen mucha inteligencia vital, ¿no? Y sus conversaciones son moleculares, ¿no? Las plantas hablan con moléculas, ¿no? De allí que las plantas sean un recurso tan bueno y no es casualidad que saquemos tantos principios activos y tantas moléculas que son útiles para nuestra salud, ¿sí? En este caso. Sí, de hecho, en uno de los últimos artículos que vamos a publicar en el blog, hablábamos del cultivo biodinámico, por ejemplo, como también una alternativa de cultivo que hace como que el ambiente de la planta, en este caso hablábamos del
del olivo sea como asilvestrado, ¿no? De tal forma que obtuviese esos estímulos propios de la naturaleza silvestre, porque de esta forma la planta, pues eso, sintetiza moléculas que tienen un potencial que no lo hacen de otra manera cuando están como aclimatadas o cuando están mimadas, ¿no? Entonces sí que es verdad que ese potencial dentro de la planta es increíble. ¿Cómo hacéis desde Bytrus para identificar esos compuestos tan increíbles? O ya no solo los compuestos, sino algo que me parece más complicado, que es conocer esa ruta metabólica, ese proceso bioquímico que ocurre dentro de la planta. ¿Cómo lo hacéis? Claro, esto es, digamos, forma parte de cómo concebimos nosotros los productos, ¿no? Uh-huh. Y normalmente los productos o la estrategia habitual es, pues mira, quiero tener un anticelulítico, invento, ¿no? O un producto antiarrugas, un producto hidratante, y cojo diferentes plantas, hago diferentes extractos de plantas de diferentes orígenes y testo cuál de ellos me funciona mejor. O hago un screening o ya tradicionalmente se conoce que esa planta tal y hago un extracto de esa planta, ¿no? Nosotros lo hacemos un poquito al revés. Nosotros miramos y analizamos cosas que son extraordinarias en las plantas o cosas que son peculiares en las plantas o nuevas rutas biosintéticas. Esta planta porque es diferente, esta planta porque vive aquí, esta planta porque tiene lo otro, ¿no? Estudiamos qué hay allí, ¿no? Y para qué sirven esas moléculas y para qué las utiliza esa planta y cuál es la respuesta biológica de esa planta, ¿no? Pues yo sé, pues si una planta crece en las rocas y resiste muy bien la sequía, ¿vale? ¿Cómo lo hace para resistir la sequía? Investigamos, ¿no? Tanto literatura existente como nosotros. Y entonces vemos, vale, esto que hemos descubierto que utiliza estas moléculas para esto, ¿para qué nos puede servir a nosotros? De manera que si vemos que si esta planta hace millones de años que está utilizando estas moléculas para hidratarse, digo yo que le irán bien para hidratar. Entonces, nosotros no somos ni mucho menos, bueno, no le llegamos ni a la suela de zapato a la naturaleza. Entonces, lo que hacemos es, si ya vemos qué utiliza esa planta para hacer qué cosa, pues cómo podemos utilizar esas moléculas o esa ruta biosintética o esa manera de proceder en nuestro beneficio, ¿no? Entonces, pues si una planta se hidrata bien en las rocas, pues intentamos trasladar eso, digamos, el que da el potencial máximo de innovación, porque muchas veces las moléculas, que así intuitivamente, pues cuesta de ver que ese polifenol sirve para eso, ¿no? Claro, Entonces, claro. Pero sí que es verdad que esta es una estrategia que es, digamos, la más genuinamente natural, ¿no? Es inspirarnos en la naturaleza, comprender la naturaleza y luego intentar aprovechar ese recurso, ¿no? Pero por otro lado también muchas veces, pues en función de la actividad que nosotros buscamos de un cosmético o de un principio activo, ya sabemos pues que determinados metabolitos secundarios o determinados azúcares o determinadas proteínas o péptidos o lo que sea, tienen unas propiedades X, ¿no? Nosotros sabemos pues, que los polifenoles pues, son lo típico que suelen tener, pues antioxidantes y antiinflamatorios, pues si realmente queremos abordar un mecanismo de acción que el poder antioxidante es relevante, pues entonces buscamos las moléculas que en las plantas son antioxidantes, bueno, más antioxidantes. Entonces, bueno, los abordajes son diferentes, ¿no? Sí. Pero básicamente es así como construimos nosotros productos. Sí, o sea que tiene esa parte de innovación, ¿no? De que ya no es solo como la forma habitual de lo que se conoce tradicionalmente de para el uso que se ha venido utilizando esa planta por los compuestos, por el perfil bioquímico, ¿no? Que puede tener o por su composición fitoquímica, sino que se va un paso más allá, se entra y se reconoce o se busca también a plantas guerreras, ¿no? Que hacen ciertas cosas que nosotros, o sea, que combaten algunos problemas de la misma forma que nosotros los queremos combatir en la piel, ¿no? Y eso Sí. y así es como entiendo que se actúa. Esto es un poco como lo que cuando se hizo el genoma humano, ¿no? Pues se analizó y dice, pues mira, hay tantos genes, ¿no? O hay tantos nucleótidos, ¿vale? Pero al final dijeron, ya, pero bueno, ¿y esto qué significa, no? Y, bueno, estos genes, o sea, tener la secuencia o analizar una planta y ver las moléculas que tiene allí es como hacer el genoma, ¿vale? Si tenemos estos genes, ¿vale? Pero ¿cómo interactúan entre ellos? ¿En qué secuencia van, no? Esto es lo importante, ¿no? Entonces, saber la composición de una planta solamente no tiene más cosas que saber lo que tiene, ¿no? Claro, Pero que caracterizarla, ¿no? Que utilizar una técnica de caracterización instrumental X y al final obtener un perfil, ¿no? Pero ese lo otro es ir perfil, más allá. claro, el perfil, saber lo que hay ahí, tú viendo lo que hay, bueno, es como si abres un libro y ves todas las letras que hay, ¿vale? Pero a esas letras hay que darle un significado, ¿no? Y si tú corres el marco de lectura 2 letras, no entiendes nada, ¿no? O sea, si empiezas a leer en vez de por la primera letra por la tercera y las vas juntando y dices, no entiendo nada, ¿no? Entonces, en las plantas pasa lo mismo. Saber lo que tienen es una primera información, pero, vale, ¿y dónde han estado producidas? ¿Y en qué momento? ¿Y cuál va antes que cuál? Y se combinan estas 2 o estas 3, ¿no? Este es el punto que nos da la naturaleza y nuestro abordaje también, que es saber
cómo la combinación, por ejemplo, la combinación es muy importante, ¿no? Que es lo que hablamos nosotros de sinergia molecular, que los activos de origen vegetal están pensados para actuar en sinergia, en combinación, no una molécula sola, ni dos, ¿no? Siempre actúan muchas y de manera muy compleja, ¿no? Y nosotros intentamos escudriñar, ¿no? Entender cómo funcionan, cómo trabajan e intentar reproducirlo en nuestros productos, claro. Qué interesante esto último que comentas, porque también en el primer episodio del podcast hablábamos sobre esto, ¿no? Hablábamos sobre la cosmética natural y qué significaba la naturalidad para el equipo de Mente Activa y planteábamos también esto de cómo en un extracto vegetal muchas veces encontramos sinergias, ¿no? Y no solo la molécula aislada, ¿no? En contraposición a la molécula de síntesis, que realmente un ácido ascórbico de síntesis y un ácido ascórbico de origen natural va a tener una forma de actuar similar, pero en su entorno dentro del extracto, ¿no? Pues al final hay también otras moléculas que pueden ayudar o hay otros mecanismos que están presentes, ¿no? que nos ayudan. En Bytrus usáis los cultivos celulares. Explícanos un poco en qué consisten los cultivos celulares y cómo conseguís, a partir de esos cultivos, replicar todos estos procesos de los que estábamos hablando, ¿no? Conseguir que el extracto finalmente pues tenga también estas propiedades de sinergia entre diferentes compuestos. A ver, esto de los cultivos celulares, que también en el sector se conocen como células madre vegetales, ¿vale? Aunque su nombre correcto es células totipotenciales, se llaman así porque a partir de una sola de estas células, podemos regenerar una planta entera, ¿no? Son unas células que tienen una capacidad regenerativa brutal, ¿no? Pero al final, esto es una herramienta. O sea, esto de las células madres es una herramienta muy buena que tenemos en Bytrus y que hemos desarrollado. De hecho, yo hice mi doctorado en eso, ¿no? Y me especialicé en cómo obtenerlas y cómo cultivarlas, ¿no? Pero no deja de ser una herramienta muy buena para precisamente eso, aprovechar los cócteles de moléculas, ¿no? Las células madres se llaman así o totipotenciales porque su función en la planta es reparar el tejido dañado. Son células que se pueden convertir en cualquier parte de la planta, ¿sí? Y eso es lo que hace que tú, por ejemplo, un árbol le cortes una rama o al césped lo cortes, ¿no? Lo podes constantemente y vuelvan a resurgir, ¿no? Nuevos brotes de césped y una rama, ¿no? En cambio, a nosotros nos cortan un dedo y no vuelve a salir normalmente, ¿vale? Es una gran diferencia, ¿no? Pero entonces, las células madres son las encargadas de cuando están en el tejido, el que sea, ¿no? En la parte de la planta, cuando hay una herida, estas células dicen, ostras, tenemos una herida, pues, y hay que cicatrizar, hay que regenerar ese tejido, pues se transforman en el tejido que toca. Y si es fruto, si es tallo, raíz, cualquier cosa, ¿no? Y otra parte, otra responsabilidad es una es cicatrizar y regenerar, y la otra es dar lugar a crecimiento, ¿no? Por eso un árbol no deja de crecer hasta que muere. Las plantas siempre crecen. Tú le cortas y vuelve a crecer. Crecen indefinidamente, ¿no? Entonces, estas células tienen un potencial, de hecho, nosotros decimos que son como el alma de las plantas, es la parte más esencial de la planta, y como esa célula se puede transformar en cualquier parte de la planta, potencialmente puede hacer cualquier cosa que haga la planta a la que nosotros estemos trabajando, ¿no? Si tú te quieres trabajar con alguna cosa que te hace el tallo, que te hace la raíz o que te hace el fruto, esa célula tiene el potencial genético de hacerlo. De hecho, lo tiene porque tiene todos los genes a disposición. Es decir, la diferencia entre una célula madre y una célula diferenciada de hoja, ¿no? Es que la célula de hoja solo tiene activados esos genes que dan lugar a una hoja, ¿no? Que dan las proteínas para dar forma a una hoja. Mientras que la célula madre tiene todos los genes a disposición, están todos activos, ¿no? Y en función del estímulo que tú le des o en función de la información que le llegue de fuera, dice, vale, aquí hay que ser tallo, pues me transformo en tallo. Aquí hay que ser hoja, me transformo en hoja, ¿no? O aquí hay que... Y por eso tiene la capacidad de hacer todo lo que hace esa planta de origen. Entonces... Vale. Entonces entiendo que vosotros hacéis el cultivo celular y como que dirigís a esas células totipotentes para que hagan lo que vosotros queréis que hagan, ¿no? Efectivamente. Y además, o sea, si queremos... me interesa el olivo, ¿no? Que habíais hablado del olivo anteriormente, ¿no? Pues que de hecho nosotros tenemos un activo del olivo, ¿no? Muy interesante. A mi modo de ver, muy interesante. Pues cogemos la célula madre del olivo y a partir de cuando ya tengo la célula madre del olivo puedo hacer lo que hace el tallo, la hoja, el fruto, cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros las cultivamos en unas condiciones muy controladas, ¿no? Y les damos de comida, le damos todo lo que necesita la célula y entonces en función de las moléculas que nosotros queremos, hemos identificado pues que nos interesan unos grasas o unos lípidos
fosfolípidos, unos polifenoles o unos taninos, lo que nos interese, las ponemos en unas condiciones ambientales, en un cultivo, y les damos la información a estas células de, oye, por favor, prodúceme estas moléculas o prodúceme estas otras, ¿no? Las que saben cómo hacerlo son ellas. Nosotros sabemos cómo inducir a que lo hagan, pero la maquinaria, la fábrica, lo saben ellas, ¿no? Sí, ellas son la fábrica. Vosotros, o sea, es como un equipo de ingenieros de parte de como de proceso, otra parte de planificación. Vosotros planificáis un poco, ¿no? Y ellos son los que llevan a cabo el proceso. Nosotros sabemos lo que queremos obtener al final y la información y somos unos proveedores, pero las que ensamblan y las que hacen son las células, y realmente esta es la sabiduría, ¿no?, vegetal. Y entonces, estaba diciendo que la gracia además de esto es que este material, en vez de, a diferencia de un tallo o de yo que sé, si coges un trozo de raíz, ¿no?, pues tú no puedes coger la raíz y ponerlo en un cosmético, ¿no? Tienes que hacer un extracto. Cuando haces un extracto, pierdes muchas de las cosas que habían originariamente en ese material. Mientras que, y cuanto más puro es el extracto, químicamente es muy puro, pero biológicamente es extremadamente pobre. Has perdido un montón de cosas, ¿no? Estas células tienen también la propiedad, y de hecho nosotros hemos desarrollado nuestra tecnología, como galénicamente aprovecharlo todo. Estas células las incorporamos directamente, es nuestra materia primera, tal cual, no hacemos ningún proceso de extracción ni de purificación, y es posible por primera vez poder aplicar en un producto todo el cóctel de moléculas que nosotros hemos diseñado, ¿no?, y que hemos inducido a que las células la hagan, y por primera vez puedes testar esta sinergia de moléculas, este cóctel de moléculas tan complejo que hemos demostrado ya en varias ocasiones, ¿no?, y tenemos varias patentes que demuestran que ese cóctel es mucho más poderoso que la molécula o moléculas individualizadas. ¿Por qué? Claro. Porque es que las moléculas naturales, de origen natural, están pensadas para actuar en sinergia, en combinación. Y esta herramienta de las células madre nos permite cultivar las células en las plantas de una manera que nos permite aprovechar el máximo potencial, y además físicamente son mucho más asimilables y disponibles para nuestra piel, ¿no? De manera que podemos aprovechar, digamos, todo el potencial que hay originariamente en una planta. Claro, esta es la gracia. Esto también desde el punto de vista de la formulación cosmética, pues es una ventaja clara, ¿no? Porque cuando estamos formulando nos encontramos a veces con la limitación de que tenemos, de que si queremos que haya un activo en concreto, pues o puede estar un extracto de carácter oleoso o de carácter acuoso, tenemos como que ir intentando ver si queremos un polifenol, qué tipo de extracto tenemos que coger, si queremos y como que ahí a veces tenemos problemas, ¿no? Porque nos cuesta poder encontrar lo que buscamos para el producto final que queremos formular. Mientras que así es como que parece que lo tenemos como un poco todo, ¿no?, en un solo extracto. ¿Cómo? O sea, porque yo entiendo el proceso de que, vale, ya sabemos que hemos partido de una planta de la cual hemos investigado, pues, cuáles son los procesos bioquímicos que lleva a cabo para sintetizar las moléculas que a nosotros nos interesan, y luego eso lo llevamos o sea, todo ese estudio lo trasladamos a un cultivo celular para que ese cultivo, una vez que es estimulado por vosotros con los estímulos correspondientes, genere la materia prima o las materias primas, los componentes, las moléculas que nosotros queremos. Pero ahora, como para verlo un poco físicamente, ¿no?, por así decirlo, como para trasladarnos un poco a las instalaciones de Vitrus Biotech, yo me imagino una placa Petri con un cultivo celular, ¿no? Entonces, me decías que como que de ese cultivo no se hace una purificación, sino que como que eso es lo que se aplica luego. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es el proceso como ya final, una vez que ya se ha sintetizado lo que estáis buscando? Sí. De hecho, este fue un proceso que, de hecho, nosotros ya éramos expertos en esta tecnología, ¿no?, de las células madre. Yo hice mi doctorado y en mi grupo de investigación llevábamos muchos años, ¿no? Y el problema, más que obtener, el reto que tuvimos como empresa fueron dos principales, ¿no? Uno era poder fabricar esto en grandes cantidades, ¿no? Producir toneladas, porque claro, en el laboratorio ahí teníamos pues pequeñas cantidades, pero bueno, quiero 2 toneladas, bueno, tener los laboratorios en condiciones GMP, bueno, todo lo que necesitábamos, pues fue un reto técnico, ¿no? Y el otro era, vale, pero esto que vemos aquí en la placa de Petri que has dicho tú, ¿esto cómo lo aplicamos a la piel? ¿Cómo se aplica a humanos? Porque si yo cojo eso y me lo pongo directamente en la piel, pues no te hace el efecto, ¿no? O al menos no todo el que te podría hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, de la placa de Petri que están en medio sólido, cogemos estas celulitas y las ponemos en un medio líquido, en una suspensión, ¿vale? Y ahí y empiezan como si fuera un cultivo bacteriano o de otras células, ¿no?, en agitación, empiezan a crecer exponencialmente. Ahí tenemos millones y millones de células, ¿vale? Y aquí esto sí que se puede escalar a miles de litros, ¿vale? Pero eso no es nuestro producto. Lo que hacemos es, una vez las células han producido lo que nosotros queremos, ¿vale?, que a veces está en el extracelular, a veces está intracelular,
¿vale? Ahí es donde viene el problema, el proceso de lisado celular o de extracción. O nos quedamos con el sabor nadante o hacemos un lisado celular, rompemos las células y hacemos que liberen su contenido, pero para decirlo raso muy sencillo, ¿no? Como si hicieras un batido, vamos a dejarlo así, es como muy grosero esto, ¿eh? Pero bueno, para que entendáis físicamente, ¿no? Se rompen estas células, pero y luego le ponemos todo un seguido de estabilizantes, todo es natural, de hecho, lo mismo que tiene la planta, muchas veces, lo mismo que utiliza la planta para estabilizar y evitar que se oxiden sus moléculas, imitando un poco lo que hace la naturaleza, y hacemos un desarrollo galénico para hacer que ese cóctel esté intacto, que no perdamos estas moléculas, que se liberan todas estas moléculas, porque imagínate esto a nivel químico, cuando tú liberas muchas moléculas, hay mucha promiscuidad molecular y las moléculas se interactúan unas con las otras y tal. Entonces, esto de hecho, tardamos varios años en desarrollar nuestros procesos para hacer esto, ¿eh? Rompemos las células, hacemos que se liberen todas las moléculas, que estén biodisponibles, que estén accesibles para la piel, pero sin hacer ningún proceso de extracción y de purificación. Sencillamente las liberamos, las estabilizamos, evitamos que interactúen entre ellas, ¿vale? Porque necesitamos que interactúen cuando entren en contacto con la piel, y eso luego lo ponemos en unas bases ya que sean pues aceptables para cualquier forma galénica, ¿no? Pues base glicerina o lo que pintamos con algún maltodextrinas o algún tema para si es una formulación seca. Y la gracia de eso es que cuando eso, si está en glicerina directamente, cuando lo pones en la crema ya se mezcla inmediatamente en la fase acuosa, ¿no? O en la fase final, o si ya tienes hecho la emulsión, pues se añade muy fácilmente. Lo queremos hacer muy fácil, ¿no? Siempre intentamos que sea a baja temperatura, no a altas temperaturas, porque son productos naturales que son termolábiles en algunos casos, pero eso como cualquier extracto vegetal, ¿sí? Y ya ese lisado celular que está estabilizado y del cual tenemos, bueno, esto es know-how de la empresa y no explicamos cómo lo hacemos, pero utilizamos las células, hacemos que sean todas las moléculas disponibles y luego las ponemos en un vehículo óptimo para la piel, como puede ser como ingrediente en base de glicerina o otros vehículos, y eso ya se puede incorporar directamente tal cual en la crema. Y tenemos ya también guías de formulación muy completas para si quieres hacer un gel, un aceite, tal. Y la verdad es que son muy versátiles, suelen ser muy, muy versátiles estos productos, porque tienen moléculas de todo, liposolubles, hidrosolubles, tienen de todo, como en la planta hay de todo, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces es justo, claro, lo que comentábamos antes, que aquí hay esa mezcla ya de principios activos que en otros casos a lo mejor lo encontramos como aislado, pero aquí está ese cóctel, ¿no? Que tú dices. Es que esto has dicho antes, por ejemplo, es que nosotros, por muy listos que nos creamos, y voy a coger esta molécula y esta, y esta, y esta, y esta, y voy a hacer un cóctel, primero que es difícil, ¿no? Hacerlo, y luego dice, ¿por qué tienes que hacer eso tú cuando la naturaleza ya lo sabe hacer perfectamente? Si tú quieres una actividad, esa célula, en función de las señales que tú le das, o si se prende, yo qué sé, pues si quieres hacer un antimicrobiano, pues tú hazle creer a la célula que está siendo atacada por una bacteria y ella ya generará, con su inteligencia y su conocimiento de hace millones de años, ¿vale? ¿Cuál es la combinación de moléculas que es mejor para luchar contra ese bicho? ¿Vale? Entonces, lo único que hacemos es, pues no manipulamos nada, le ponemos el ambiente mejor para que se vea, para estimular todas esas rutas de biosíntesis y luego aprovecha tal cual lo que ha producido. Si ella ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer, no nos tenemos que inventar nada. Es que nunca vamos a inventarlo tan bien como lo saben hacer ellas, que llevan ya, por lo que te digo, millones de años de ventaja nos llevan, ¿no? Claro, Entonces, claro. ese punto de humildad nos gusta, bueno, creo que hay que Nos gusta tener. respetarlo, claro, sí, porque al final es eso, que es difícil mimetizar esos procesos tan complejos, ¿no? Y que llevan Sí, sí, refinándose sí. durante millones de años para, Sí, sí, sí. para, para sobrevivir. Hablábamos al principio del episodio sobre sostenibilidad y yo apuntaba a que el uso de este tipo de materias primas, por la forma en la que se sintetizan, por la forma en la que se procesan, considero que son una alternativa más sostenible que otros extractos vegetales, partiendo desde mi punto de vista simplemente de la base del espacio, ¿no? Del espacio que necesitan vuestras instalaciones y del espacio que necesita un cultivo tradicional. Entonces, cuéntanos un poco por qué estas materias primas, este tipo de materias primas, son más sostenibles que otras. Claro, aquí sí que tenemos una ventaja pasmosísima, ¿no? Claramente más grande, que de hecho nosotros cuando empezamos a trabajar en este negocio, ¿no? En este sector, no éramos conscientes de realmente la ventaja que teníamos en cuanto a sostenibilidad, pero cuando vimos los recursos que se consumían, ¿no? Datos de consumo de recursos naturales y lo que hacíamos nosotros, dijimos, ostras, es que realmente es un paso muy adelante, ¿no? Solo para hacer una idea, ¿no? En los extractos vegetales, ¿no? Los productores hablan de hectáreas y de toneladas y nosotros hablamos de metros cuadrados y de kilos, ¿no? Claro. Hacemos lo mismo
con un orden de magnitud por debajo, ¿no? Es decir, nosotros podemos certificar que no utilizamos herbicidas, pesticidas, porque al final que hacemos un uso muy, muy eficiente de los recursos. Tenemos ahora te un ejemplo comparativo, ¿no? Pero piensa que nosotros cultivamos las células en un ambiente muy controlado, le damos todo lo que necesitan, pero está tan optimizado y en condiciones estériles. De manera, estéril quiere decir muy limpias, ¿no? Que de manera que nosotros no hace falta, no tenemos ni infecciones, ni plagas, no tenemos nada y no tenemos que luchar contra diferentes plagas, ¿no? Entonces, no tenemos ningún tipo de herbicida ni de pesticida, ¿no? Y son productos súper limpios, ¿no? Entonces, esto ya, el impacto en el ambiente ya es mucho menor, ¿no? Sí, pero hay luego, una claro, ventaja ahí. luego no utilizamos tierra fértil, nosotros utilizamos tierra arable, ¿no? Utilizamos mucho menos espacio y además de un laboratorio, ¿no? O de una planta de producción en un bioreactor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos estudios por ejemplo, con la cúrcuma, ¿no? La raíz de cúrcuma. Comparamos, pues, los recursos que utilizaban por hectárea, ¿no? En una hectárea, cuántas plantas había y qué consumo de agua tenían, ¿no? Y la alternativa de nuestros cultivos celulares de cúrcuma, ¿no? Y vimos que, por ejemplo, pues por cada kilo de rizoma, ¿no? De la raíz de cúrcuma, ¿no? Pues era un cultivo que en una hectárea había 48.000 plantas, más o menos, que tienes que esperarte entre 8 y 10 meses para tener suficiente raíz, ¿no? Y que el consumo y cuando venías toda la irrigación que había tenido que tener eso durante esos meses, al final hacías un sumatorio y dice por cada kilo, ¿no? En una hectárea obteníamos 4.000 kilos de raíz y por cada kilo de la raíz se habían gastado 10.000 litros de agua. ¿Vale? De manera que, claro, piensa que durante 8 o 10 meses irrigando, ¿no? Porque la planta, pues bueno, al final miras todo el agua que has puesto, hay un montón que se pierde por lixiviación, por evaporación, hay una pequeña parte que utiliza la planta, ¿no? Pero dices, bueno, todo el agua que le he puesto aquí y la raíz que talgo, entonces me han hecho falta pues 10.000 litros por cada kilo de raíz. Vale, entonces nosotros miramos, vale, para producir estos 4.000 kilos, ¿qué área necesitamos nosotros y cuánto tiempo? Entonces dijimos, vale, pues nosotros lo que se hace en una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, nosotros necesitamos 80 metros cuadrados para hacer lo mismo. Y en vez de tardar 8 o 10 meses, tardamos un mes. Madre mía, claro, la diferencia es increíble. Y el agua que gastamos, nosotros gastamos 1,12 litros, no, perdón, 1,3 litros por kilo. Es decir, al final necesitabas unos cuantos meses y ponías 10.000 litros de agua y aparte que utilizas tierra fértil y nosotros lo hacemos en un mes y gastamos 1,3 litros por cada kilo de producto. ¿Vale? Entonces, sí. 10.000 litros, 1,3 litros. No tiene nada que ver. Entonces, tenemos un ahorro de agua del 99,98% y un ahorro de tierra del 99,9%, ¿no? Claro. Bueno, esto aquí es un ejemplo de... ataca a los principales indicadores, ¿no? Tanto a la huella de carbono, a la huella hídrica, claro. y como tú dices, que al final era algo que a lo mejor no pensé desde el principio, que igual no nace la idea con esa idea de ser sostenible, sino que es que simplemente el proceso per se es más sostenible que la alternativa. Claro, esto que has dicho de huella de carbono, claro, piensa que luego además este rizoma, bueno, hay un tractor y hay que transportar ese rizoma y luego hay que secarlo y no sé qué, hay transportes para arriba y para abajo y nosotros lo que tenemos en el laboratorio tal cual sale del bioreactor, que no hemos tenido que transportar nada, hacemos el proceso de lisado y adaptación galénica, pero ya directamente lo envasamos y ya se envía al cliente. No hay ningún transporte, no hay, o sea, la huella de carbono es extremadamente inferior. De hecho, estamos ahora también calculando seriamente esto como para poder hacer comparativos, ¿no? Fiables, pero realmente también serán ahorros extremadamente mayores, ¿no? O sea, realmente esto de los cultivos celulares para mí serían los extractos vegetales modernos, ¿no? Los 2.0, ¿no? Hasta ahora se hacía de una manera y hay muchos cultivos que tiene sentido que se siga haciendo así, pero cada vez más yo creo que esta tecnología permitirá producir muchísimo más con muchísimo menos y de manera mucho más sostenible y sobre todo manteniendo la naturalidad o incluso yo diría incrementándola. Porque los extractos, cuando haces el extracto, pierdes muchas cosas de las que había originalmente y esto te permite aprovecharlo todo y mantienes todo lo que había allí, ¿no? Para mí son todo ventajas, vaya. Sí, claro, eso es como que no renuncia a usar activos vegetales, activos naturales, pero utilizando esas herramientas que nos da la tecnología. Y es como, bueno, avanzar sin renunciar a lo que se ha venido usando o a los beneficios que nos da la naturaleza durante años, pero enfocado de una manera que sea más sostenible y que también haga que se respete más el entorno. Pues creo que todo esto sería fenomenal que nos lo pudiese explicar aplicado a vuestro último activo. Todo este proceso de qué tipo de planta es, cómo hicisteis para fijaros en esta planta y al final qué habéis obtenido y qué actividad tiene sobre la piel. Claro, este último lanzamiento la verdad es que es muy paradigmático de cómo construimos nosotros los productos, ¿no? Y el beneficio que sacamos y la innovación, ¿no? Este es un ejemplo de primero descubrimos la planta
y luego vimos para qué servía esta planta, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar con esta planta es que no nos imaginamos para nada que acabaremos haciendo lo que hemos hecho, ¿no? Pero el conocimiento de esa planta y de la magia de esa planta, o de la inteligencia de esa planta, es lo que nos ha llevado, ostras, pues esto servirá para eso, ¿no? Bueno, os explico. Este es un producto que básicamente lo que hace es ayudar a la piel a hacer vitamina D, ¿no? Esto en el sector cosmético es una necesidad realmente clave que está descrito, ¿no? Que es la pandemia invisible, ¿no? De que estamos todos los días dentro de casa, nos da poco el sol, es el déficit de vitamina D, ¿no? Y cuando salimos afuera nos ponemos fotoprotectores, de manera que tampoco no se lo ponemos fácil a la piel para que haga normalmente la vitamina D, ¿no? Y entonces a nivel cosmético hasta ahora había muy pocas posibilidades, no está permitido poner vitamina D directamente en la piel, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido un producto que ayuda a la piel a recuperar la capacidad o le ayudamos a que recupere la capacidad o que sea más eficiente para hacer su propia vitamina D. Y la vitamina D es indispensable no solamente para lo que conocemos todos del calcio en los huesos, sino que interviene en la hidratación, en el sistema inmune, en el sistema de fotoprotección, interviene en muchísimas cosas, la vitamina de la piel, ¿no? Sí, y es lo que se conoce también últimamente, se le está llamando también la vitahormona D casi, ¿no? O sea, como esta vitamina que tiene un montón de funciones por varias partes del cuerpo, no solo a nivel cutáneo. Sí, es sistémico. De hecho, se fabrica en la piel, hasta el 90% de la vitamina D se fabrica en la piel, pero luego, por supuesto, a través del torrente sanguíneo va a todos los órganos, bueno, interviene en 1000 cosas, ¿no? Pero sí que tiene y más que se conocerán, ¿no? Pero tiene un impacto directo sobre la salud de la piel, ¿no? Entonces aquí vimos una oportunidad, ¿no? Muy interesante de, con un producto que ayudara de nuevo a entender cómo hace la vitamina D la piel e intentar, a través de un producto biotech, ayudar a la piel a que haga lo que se supone que tiene que hacer, que ha perdido eso o que ve disminuida su capacidad por varias razones. Una cuestión ambiental, no me da el sol, si estoy todo el día cerrado y no me da el sol, pues claro, la piel no se puede inventar el sol, ¿no? Y cuando sales me toca el sol y no siempre me toca todo el rato o me pongo un fotoprotector, que hay que ponérselo, ¿no? Pero bueno, también hay que tener ¿no? Unos minutos de que te dé el sol, porque para eso está, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces, ¿cómo fue esto, no? El producto hace esto y realmente lo hace de manera muy eficiente y estamos muy contentos y creo que esto aporta, ¿no? Un valor añadido en el sector porque realmente hemos demostrado que un producto que te lo aplicas tópicamente ayuda a la piel a hacer vitamina D, ¿vale? Perfecto. O sea, que no es que te aporte vitamina D, sino que hace que tu piel haga lo que se supone que tiene que hacer, Sí, es vitamina como D. que ayuda, ¿no? No es que estéis tú aportándola de forma, digamos, superficial, sino que no, estoy como estimulando a que el proceso bioquímico normal de la piel, fisiológico de la piel, pues se ponga en marcha y sea como más eficiente, digamos. Efectivamente. En vez de darle el pez, le doy la caña, ¿no? Es decir, hago que la piel haga lo que tiene que hacer, que es lo que sabe hacer, ¿no? Vale, entonces esto, vale, paréntesis, ¿vale? Empezamos a trabajar con esta planta que se llama Lithops, Lithops Pseudotrocatella, que se conoce también como piedra viva, las piedras vivas, porque es una planta que es del desierto de Botswana. Me dices tú, a ver. Bueno, somos muy frikis, en Bytros con estas cosas. Pero descubrimos esto es una planta que es un cactus, ¿no? Que tiene una forma muy rara, ¿no? Que es así como una pelotita, ¿no? Que tiene como... vive enterrada, ¿no? Es una planta que vive enterrada y que tiene la parte de arriba transparente para que le entre la luz, pero vive enterrada para varias razones. Vive en el desierto de Botswana, ¿vale? Y varias zonas asiáticas de África. Y se entierra para, primero, camuflarse, para que no se la coman, ¿no? Parece una piedra. Por arriba parece una piedra, pues se llaman las piedras vivas, ¿no? Parece una piedra, pero se entierra para camuflarse y por el otro, porque debajo de la tierra, pues tiene menos calor y la pérdida de agua es mucho menor, ¿no? Entonces, ahí enterradita, pues puede sobrevivir realmente a altísimas temperaturas, ¿vale? Pero el problema de vivir enterrada y tener que hacer la fotosíntesis es que si vives enterrada y necesitas la luz para hacer la fotosíntesis, ¿no? Pues esta planta es maravillosa, porque si le haces un corte transversal a esta planta, lo que hace es que tiene como unas ventanitas, ¿no? Como unas ventanitas que salen justo a la superficie y le llega la luz allí, ¿vale? Pero entonces tiene por dentro unos azúcares muy especiales, ¿no? Que serían como unos espejitos, ¿no? Que hacen unos cristales, unos espejitos, que lo que hace es dirigir la luz hasta el fondo de la planta, que es donde está el tejido fotosintético, ¿vale? De manera que hace una fotosíntesis subterránea. ¿Vale? Esto dices, qué chulo, ¿no? Sí, o sea, coge la luz por arriba, dirige la luz allí donde le toca donde hace la fotosíntesis y ahí debajo la célula tiene mucha agua y luz disponible, de manera que puede hacer la fotosíntesis de manera muy eficiente sin perder agua y escondida, ¿sí? Y dijimos, ostras, ¿vale? ¿Y esto para qué nos podría servir? ¿No? Este comportamiento para qué nos podría servir. Entonces, cuando estuvimos mirando varias cosas, vimos que la vitamina D de la piel
le ocurre lo mismo. Cuando te llega la luz en la superficie de la piel, ¿no? Pues la luz tiene que llegar al fondo de la base de la piel, que es donde están las células germinativas y varias células, que son en las membranas de estas células es donde se hace la síntesis de vitamina D. Entonces, si la luz no llega adecuadamente allí y sobre todo no hay una buena hidratación en esas capas interiores, no se da de manera eficiente esa vitamina D, ¿vale? Entonces vimos que el microambiente, lo que le rodea a esas células del fondo de la piel, que son las que hacen la vitamina D, si no es óptimo, no puede hacer vitamina D. Entonces decimos, ostras, pues si la planta utiliza la luz, la lleva hasta el fondo y hace cosas y se hidrata en el fondo, y si hacemos estos azúcares y los ponemos en la piel, ¿podría hacer que la luz llegara mejor al fondo y que hidratara desde el fondo y hiciera más vitamina D? Esto Sería que parece una entonces, charla. Oscar, como hacer que las primeras capas de la epidermis fuesen como ese interior de la planta, ¿no? Vale. Estos azúcares, que lo que hacen que tienen una muy buena dispersión de la luz, ¿no? Y sobre todo que le dan una estructura a las membranas, que esto es lo importante, no puedo entrar en muchos detalles, pero al final lo que hacemos es que estos azúcares y esta composición que tiene esta planta, esta parte interna de la planta, lo hemos hecho con las células madre de esta planta, que además nos permite trabajar con plantas muy raras y muy difícil de obtención, ¿no? Pues están ricas estos azúcares y hemos demostrado, que esto es lo que es chulo, ¿no? Que cuando lo pones en la piel, esos azúcares le dan una estructura a la piel, es un mecanismo biofísico en realidad, ¿eh? Le dan una estructura, hinchan las células, hinchan las membranas y la membrana tiene muy buena estructura y entonces capta mucho mejor la luz y está muy bien hidratada. Y luego vimos que realmente incrementa mucho la síntesis de vitamina D, eso tanto in vitro como in vivo. Vitamina D y también una cosa muy importante, que también hemos escrito por primera vez, el lumisterol, que es el lumisterol es una reserva natural de vitamina D que se hace a muchas veces en condiciones de oscuridad. Al final, lo que hacemos es que nuestro producto, inspirado en cómo esta planta vehiculiza la luz y se hidrata, vimos que en la piel la vitamina D requiere de lo mismo, que llegue la luz a un sitio determinado y que haya una buena hidratación. Pues así dijimos, bueno, pues a lo mejor esta planta podría servir para inducir la síntesis de vitamina D y esto es lo que hemos conseguido. Yo cuando la vi Litops por primera vez, nunca pensé que me serviría para la vitamina D. O sea, no soy tan listo. No. Es así, ¿no? O no soy tan intuitivo. Fue deductivamente como vimos, ostras, pues este proceso y este proceso biofísicamente son muy similares. Pues vamos a aprovechar eso. Y es lo que hemos hecho. Entonces hemos desarrollado incluso una nueva plataforma tecnológica en la que nos centramos en estos azúcares concretos, ¿vale? Y es lo que hemos demostrado. Que eso permite a la piel recuperar su capacidad de hacer vitamina D. Y esto es maravilloso. Vaya, yo lo encuentro fascinante. Me encanta. Sí. No, yo ya te comentaba que cuando estaba leyendo acerca de vuestro activo, ¿no? Me costaba todavía incluso entender bien cómo se había llegado ahí, ¿no? Porque es algo innovador, ya no solo por extraer toda esa deducción del proceso que hace la planta, sino también como conocer muy bien el mecanismo que tiene la piel para sintetizar la vitamina D y que, como dices, hasta ahora era complicado, ¿no? O sea, no o había un aporte de vitamina D tal cual, que además para absorberse, para tal, también tiene un proceso un poco difícil, sino que, claro, se permite que sea la piel ella por sí misma la que genera esa vitamina D. Es que ya lo sabes, es lo que hace de forma natural. Es que lo que hace de forma natural. Claro. O sea, lo que hacemos es que ayudar a la piel a que recupere su capacidad de hacer eso, ¿no? Claro. O le ayudamos un poquito, le damos un cable, le echamos un cable. Venga, va, que te voy a dar algo que te ayudará que con la misma luz o con menos luz puedas hacer la vitamina D, ¿no? Porque estás más preparada. Sí, además también es como que a mí me da la sensación, ¿no? Por lo que cuentas de los estudios de este activo, que no solo nos aporta como una acción no visible, por así decirlo, porque al final la síntesis de vitamina D está en las capas más profundas de la piel y como que no lo podemos ver, sino que también aparte pues aporta esa hidratación a la piel, esa luminosidad extra a la piel, ¿no? Que eso sí que es visible, que eso sí que es un efecto más inmediato, digamos. Claro, la manera de ver eso, o sea, al final la vitamina D per se, pues no tiene, o sea, es la condición. O sea, si una piel que tiene por eso le hemos lanzado el concepto de una piel D, ¿no? Una piel D es una piel que está enriquecida en vitamina D y porque tiene vitamina D está mejor estructurada, está hidratada. De hecho, la vitamina D también interviene en el recambio celular, no hace que el recambio celular se normalice, ¿no? Entonces, los efectos positivos y visibles de la vitamina D es una piel muy hidratada a
capas profundas, que esto es lo que también hemos demostrado en un punto de innovación, ¿no? Demostrar a 1 milímetro, ¿no? Hemos demostrado la hidratación a 1 milímetro, que es de profundidad, que es en esa zona donde se hace la vitamina D, ¿no? Que parece poco, pero 1 milímetro en la piel es mucho. Es mucho, son capas profundas, ¿no? De hecho, en función de qué sitios estamos, incluso ya en dermis, pero bueno, en la piel estamos justo en el límite entre la epidermis y la dermis, ¿vale? Pero bueno, esta vitamina D, hay más vitamina D, estás mejor hidratado, hay mejor recambio y al final que tienes una piel mucho más uniforme, hidratada, luminosa, sana, básicamente. Sí, una piel sana, una piel, ¿no? Eres bella porque estás sana, no al revés, ¿no? La belleza es una consecuencia de la salud. Sí, sí, y claro, es como de dentro hacia afuera, ¿no? Por así decir. Sí, como casi todo en la vida, pero bueno, en este caso vamos a hablar de cosmética. Bueno, Óscar, pues seguiríamos hablando, yo por lo menos seguiría hablando sobre células madre, cultivos celulares, sobre el potencial que tiene la naturaleza para ayudarnos en cosmética, pero yo creo que aquí ya en estos minutos, en este episodio, hemos hecho un repaso de lo increíble, ¿no? Del trabajo increíble que hace Vitrus para conseguir este tipo de productos, para poner a disposición del formulador cosmético estas herramientas tan maravillosas. Y nada, pues darte las gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por la oportunidad de explicarnos, que esto está bien que nos deis también la oportunidad de explicarnos y de hacer ver todas las ventajas que tiene esto, ¿no? Muy bien, y nada, bueno, no es la primera vez que contamos con Vitrus para nuestras actividades, así que esperamos que podamos seguir colaborando en el futuro. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias por compartir este rato con nosotras. Esperamos que te haya inspirado para dar un paso más en tu emprendimiento. En nuestra web mentalactiva.com encontrarás más información sobre nuestros cursos de formulación de cosmética natural y muchísimos recursos. Y si te ha gustado el episodio, síguenos en la plataforma que quieras y déjanos 5 estrellas en Apple Podcast para que podamos seguir creciendo y ayudar a muchas más emprendedoras y emprendedores de la cosmética. Si quieres proponernos algún tema o enviarnos alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestro Instagram, Mente Activa. Te dejo aquí el link en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio.